Muy buena tarde, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Asociación Propiedad Privada de Guatemala al Mundo, con invitados muy especiales desde México y España, que pues nos estamos viendo remotamente. No tengo idea dónde están, pero esa es la belleza de la tecnología que nos permite pues unirnos acá para aclarar nuestras ideas, que ese es el objeto de estos webinars. Como ya pues algunas de las personas que anteriormente nos han acompañado saben cuál es nuestro interés, y en esta particular ocasión hemos intitulado este webinar interesantísimo: bajar impuestos y austeridad en el gasto público, ¿será la ruta a seguir? Esa es la gran pregunta, porque pareciera ir en contra de todo lo que todo el mundo está haciendo. Y entonces, si vamos en contra de todo lo que todo el mundo está haciendo, pues hay que cuestionarnos si será lo correcto y por qué, que eso es lo importante. Y para eso, para contestar estas preguntas y muchas otras que nosotros y todos ustedes de nuestra audiencia puedan tener, recuérdense que se podrán comunicar con nosotros en tiempo real a través, bueno, conectándose al webinar y a través de Facebook Live, que también pues las personas del equipo de la Asociación Propiedad Privada de Guatemala nos estarán apoyando con eso, nos las van a pasar. Tenemos de invitados el día de hoy al doctor Roberto Salinas. Él es del Centro de América Latina de Atlas Network y ya un conocido. No voy a entrar con toda su CV porque sería increíble. Pues solo lo pueden googlear ustedes un poquito y les aseguro que le van a aparecer páginas de páginas de páginas de información de Roberto. Realmente un honor y privilegio siempre tenerte aquí, Roberto, como invitado, y pues tu tiempo valiosísimo que nos lo donas precisamente para educarnos, y eso es algo que realmente apreciamos. Igualmente al doctor Daniel Fernández, él es de España, y Daniel pues trabaja y representa al UFN Market Trends, un economista que realmente va para adelante, va para mucho. Nosotros estamos impresionados con el trabajo que Daniel ha hecho. Muy joven se ve muy joven, tal vez ya no tanto, igual que yo, ¿verdad? No, ya no. Pero tal vez muy, muy joven, pero eso para nada, solo vean todos los libros que está atrás, pero sobre todo Daniel ha hecho unos aportes importantísimos en estos últimos años. No digo ni días ni meses, digo años. Nótese bien. Y ha hecho aportes de estudios importantísimos, sobre todo para Guatemala y la región centroamericana y América Latina, pues desenmascarando muchísimos mitos de realidades que realmente están frente a nosotros. Les vamos a recordar, vamos a tratar de que este webinar pues dure alrededor de una hora. En Guatemala son pasaditas las 5 de la tarde. Vamos a tratar de que dure cerca de una hora, con presentaciones de entre 10 y 15 minutos, con cierta flexibilidad, de Daniel Fernández y de Roberto Salinas, ambos pues doctores y con una preparación académica y una experiencia increíble que nos van a poder aportar muchísimo sobre el tema de hoy. Y les voy a pedir que por favor, en cuando vamos a dejar primero a Dani en el micrófono, que desconectemos nuestros micrófonos y nuestras cámaras para que Dani pueda aparecer en solo en las diferentes redes sociales donde proyectamos el webinar. Igualmente, esto va a quedar grabado y lo vamos a estar reproduciendo en todas las redes sociales de la Asociación pues Defensa de la Propiedad Privada, y también pues nuestras redes sociales, y que entre más se pueda compartir mejor, porque lo que queremos es que todo este conocimiento que ustedes nos van a dar el día de hoy pueda llegar a mucho más personas para aclararse las ideas. Así que sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra, salvo que tuvieras una dificultad técnica, Dani, te vamos a dejar en el completo uso de la palabra y de la pantalla al doctor Daniel Fernández para que nos exponga pues la presentación que él tiene, con permiso. Muy bien, pues muchas gracias. Solo dime si se ve, si se ve bien mi presentación, porfa. Perfectamente, yo la veo perfectamente. Genial, genial, genial. Oye, pues gracias, Luis Pedro. Yo creo que es la mejor presentación que me han hecho nunca. Muy, muy bonita, o sea, con mucho cariño. Y bueno, espero estar a las expectativas. Ya sabes que a veces uno prefiere tener expectativas bajas y así no defrauda. Pero bueno, gracias, gracias de verdad. Bueno, yo voy a hablar de los peligros de la deuda pública, y en concreto voy a hablar de qué ha pasado o qué está pasando ahora mismo en el mundo, qué ha pasado en los últimos 2 años. Vamos a ver también, vamos a hacer alguna comparación histórica que ha pasado a lo largo de la historia cuando se ha acumulado mucha deuda,
cuáles son los efectos que esto tiene sobre la economía y bueno, y vamos a ver efectos de todo tipo, ¿no? De acumulación de deuda excesiva y cómo eso afecta al rendimiento económico de las diferentes economías del mundo. Así que bueno, vamos allá, vamos a empezar con la situación internacional, dónde estamos, de dónde venimos y en qué, en qué situación se encuentra la economía mundial. Esta primera gráfica que tenéis aquí necesita un poco de introducción, pero básicamente no es tan complicado, simplemente es pues cuál era el nivel de deuda pública antes de cada una de las últimas grandes recesiones que ha sufrido el mundo. Tenéis ahí en azul el inicio de la Gran Recesión en 2007 y tenéis justo antes de que empezara la Gran Recesión en 2007 la crisis financiera mundial, y en rojo tenéis el inicio de lo que se ha venido a denominar, y que me gusta además el nombre, no me gusta la crisis evidentemente, pero sí el nombre, el gran cierre, ¿vale? Entonces la pregunta es cómo estaban las diferentes economías del mundo antes de, es decir, cómo afrontan la crisis. Y bueno, pues veis ahí que pues, la crisis la afrontamos pues especialmente las economías avanzadas con muchísima deuda pública, mucha más que en la anterior crisis. Es decir, el margen de maniobra para generar gasto público en principio parecería que es mucho menor, o al menos la acumulación de deuda pública va a tener un efecto más grande porque viene sobre una bola de nieve que ya es grande. Mientras que en los momentos anteriores vemos que prácticamente todas las regiones del mundo, incluida pues la nuestra, donde estamos aquí ahora mismo, en Iberoamérica, afrontaban la recesión, una recesión con mucha menor deuda. Ahora bien, esto es cómo afrontas la recesión, es decir, qué has hecho los años de bonanza económica. La pregunta ahora es qué has hecho el año de la recesión y el año siguiente, ¿verdad? Ahora tenemos 2 años para poder comparar. Entonces, este es el incremento de la deuda pública, otra vez en la gran recesión. En este caso vamos a ver el año 2009, que fue el pico del año, en el año de que más gasto público hubo en la mayor parte de zonas económicas del mundo, y esto es déficit público. Solo ese año se acumuló deuda, bueno, es déficit más caída de PIB. ¿Cuánta deuda sobre PIB se acumuló solamente en un año? Entonces vemos que la mayor parte de economías, curiosamente Iberoamérica aquí no reaccionó de forma muy virulenta en la gran recesión, en azul. Veis que pues, en las economías avanzadas solo en un año creció la deuda pública un 13% del PIB, una barbaridad. En Iberoamérica no tanto, 2,7%, o sea, mejor si no creciera nada, pero bueno, teniendo en cuenta que es un año de recesión, tampoco estuvo mal. Pero lo interesante aquí, ¿no? el meollo es la comparación con el gran cierre. ¿Qué pasó en 2020? ¿A qué velocidad acumulábamos deuda en 2020 versus lo que ocurrió en 2009? Entonces, que por cierto, los dos años fueron los años del pico de deuda pública, aunque ahora vamos a ver que 2021 tampoco es un año bonito, no ha sido un año bonito. Pero vemos ahí que pues, economías avanzadas, en vez del 13, el 19, casi el 20. O sea, una barbaridad. O sea, casi lo duplican. El déficit público, o sea, la deuda pública que acumulas en un año sobre PIB. Eso es una barbaridad. La eurozona, que es uno de los peores lugares también, evidentemente, para estas cosas, 17%. Y ahí tenemos que ahora Iberoamérica sí ha tomado una vía muy diferente a la de la anterior recesión. Aquí se ha gastado un dinero que tampoco nadie en el mundo, ahora vamos a hablar de eso, nadie lo tenía, pero desde luego aquí se ha tomado una decisión, aquí, cuando digo aquí, en toda la región, se ha tomado una decisión de gastar un dinero y de actuar como si fuéramos una economía avanzada más. Bueno, el resto de economías pues han hecho lo mismo, todas, absolutamente todas han reaccionado a esta recesión gastando el dinero que no se tiene, gastando el dinero de los ciudadanos que se va a tener que recaudar sí o sí, o quebrar, o se va a tener que recaudar los años siguientes con pues incremento de impuestos. Ahora veremos esto también, que también genera problemas, incrementos de impuestos o incremento de actividad económica, que parece que por desgracia no va a ser eso. Bueno, pero claro, vosotros me vais a decir, bueno, me estás hablando de 2020, pero ya, oye, que ya estamos en 2022, actualízate un poco. Venga, pues vale, vamos a hacerlo. Estos son datos, son estimaciones más o menos ya finales, porque evidentemente 2021 pues acaba de terminar, no tenemos los últimos datos, pero básicamente la cifra final se va a parecer mucho a esta. Este es el déficit público solamente del año 2021, porque después de la barbaridad del gasto público que acabamos de ver del año 2020, uno pensaría, bueno, es el momento de apretarse el cinturón, tuvimos un problema en 2020, pues ahora 2021 es el momento donde, si fueran nuestros queridos políticos medianamente responsables, es el momento donde dices, hasta aquí hemos llegado, ahora toca
abrocharnos el cinturón, ahora toca el cincho, ahora toca empezar a gastar un poco menos, empezar a pagar las deudas que se contrajeron en 2020. Así nos convencieron en 2020 de endeudarnos. Oye, nos vamos a endeudar porque los próximos años vamos a gastar de menos. Pero claro, no hay nada más peligroso que un político con una excusa. Y en este caso, pues los políticos han tenido la excusa para gastar y 2021 la excusa de, bueno, todavía que si Omicron, que si bla, 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 pues cualquier otra justificación es buena para endeudarnos a todos. Evidentemente, si tuvieran que endeudar ellos mismos, otro gallo cantaría, pero no es el caso. Así que, pues evidentemente tenemos un déficit público que sigue desbocado en todas partes del mundo. Tanto en Iberoamérica, 5,7%, otra vez un dinero que no tenemos, y economías avanzadas otra vez, pues haciendo uso extensivo de su capacidad de endeudamiento. Ahora vamos a ver que esto va a generar un problema, sobre todo ahora mismo, porque ya tenemos inflación alta. Y esto, bueno, no me quiero adelantar, vamos con ello. Simplemente la foto creo que la tenemos más o menos enfocada. Hemos gastado mucho más que en otras recesiones, llegamos a la recesión con mucha más deuda pública y tercero, importantísimo, ha llegado el año donde ya no hay recesión y resulta que seguimos en las mismas. Seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos, evidentemente no los ciudadanos sí se han, esto es bastante interesante, sí se han abrochado el cincho. Los políticos, como lidian con dinero ajeno, no lo han hecho. Bueno, esta es la misma gráfica, lo puedo pasar como quizá un poco más rápido, pero la idea es, bueno, a lo mejor uno podría pensar, bueno, la deuda ha crecido mucho, pero no pasa nada porque las economías también crecen. Entonces, al final, un Estado, ¿cuál es la capacidad de pago que tiene? Pues como cualquier otro agente económico, tú tienes una deuda, una acumulación o desacumulación de deuda y tienes unos ingresos con los que pagar esa deuda. Es básicamente lo que hace cualquier banco cuando vamos a pedir una hipoteca o un crédito personal o para un carro o lo que sea. Nos hace un estudio de cuántos ingresos tienes y cuántos ingresos esperamos que tengas. Entonces, uno podría pensar, bueno, calculemos los ingresos de toda la economía, aunque esto es medio injusto, también cuando hablemos de Guatemala voy a hablar de esto, que estas comparaciones no son del todo justas, pero uno podría pensar, bueno, si crece muy rápido el PIB, no pasa nada, vamos a ser capaces de devolver toda esa deuda. Y es verdad que el PIB crece, de hecho, pues mira, de entre 2000, esto es de todo el siglo XXI, del año 2000 hasta el año 2020, pues crece bastante, incluso las economías avanzadas, que son las que menos crecen, el PIB casi se duplica. En otros lugares, países emergentes, el PIB, que es el único lugar donde parece que vamos a poder pagar la deuda, el PIB se multiplica por 4, por 5. Es decir, sí hay solamente en los países emergentes hay cierta capacidad, y aquí también porque está China y crece mucho su economía, pero si los separáramos esto no sería tan bonito. Pero la idea es, bueno, básicamente sí parece que somos capaces de devolver la deuda aquí. Fijaros el resto de lugares. El resto de lugares la deuda crece muchísimo más rápido, no un poquito, muchísimo más rápido de lo que crece la generación de ingresos en la economía. Claro, esto es como si uno pues sigue gastando, y no pasa nada, si mañana voy a cobrar más. Ya, pero lo que cobras de más mañana no compensa lo que sigues gastando de más cada año. Entonces, esta es la gráfica definitiva para ver la irresponsabilidad de los políticos. Claro, como los políticos van cambiando cada X tiempo, pues, pero le van dejando un globo cada vez más grande al político siguiente. Y alguno le va a explotar en la cara. Y por desgracia, quizá estamos más cerca de que nos explote en la cara de lo que nos gustaría a muchos reconocer. Bueno, una vez que ya creo que os he convencido, espero haberos convencido de que se está acumulando deuda pública durante todo el siglo XXI y especialmente ya con crisis del gran cierre en 2020, se está acumulando a un nivel inaceptable, un nivel que nos lleva directos a una quiebra de los estados. ¿Cuáles son los problemas de generar deuda? Porque uno podría pensar, bueno, si no generan problemas, pues sigamos generando deuda, no pasa nada. Bueno, pues evidentemente sí hay problemas. El primero de ellos, esto se conoce desde hace muchos años en la ciencia económica, es un menor crecimiento económico. Los países muy endeudados crecen menos, bastante menos, no un poquito menos, bastante menos. Esto si lo desagregamos entre países desarrollados, países emergentes y países en desarrollo, veis aquí que yo los he separado en dos grupos. Esto es un trabajo que ha hecho pues, otro economista muy famoso. Los países que tienen deuda con más del 90% del PIB tienen crecimientos mediocres. Es lo rojo que veis aquí. Crecimientos anuales mediocres. Si los países tienen poca deuda o muy poca deuda, tener menos del 30% del PIB es relativamente poco. Guatemala ya está por encima de esto, hasta hace poco no estaba tan arriba, pero ahora ya está por encima de esto. Los países crecen mucho más. Es decir, efectivamente, parece que la
teoría económica tenía razón cuando vamos a los datos. Sí, los países que tienen mucha deuda, que se endeudan demasiado, crecen menos. Cuando decimos que estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, es cierto. Estamos generando economías hiperendeudadas que crecen poco. Nos estamos haciendo relativamente menos pobres de lo que, más pobres de lo que nos podríamos hacer si no estuviéramos acumulando deuda a estos niveles. Segundo punto, que está muy relacionado con el primero, caída de la productividad. La productividad económica cae en picado cuando la deuda se acumula. Estos son los países con más de un 90%, otra vez, igual que antes, países de más de un 90% de PIB de deuda, países con menos de un 90% de PIB de deuda. ¿Cuánto crece la productividad por trabajador? Pues crece, una vez más, mucho más la productividad, tanto en países desarrollados, emergentes o en desarrollo. La diferencia entre emergentes y en desarrollo es que los en desarrollo tienen un ingreso bajo o medio bajo y estos tienen un ingreso medio, y los países desarrollados medio o medio alto. Bueno, pues cuando tienes poca deuda, la productividad por trabajador crece mucho. Y esto tiene una explicación, otra vez, que se sabe en economía y en finanzas desde hace mucho tiempo, que es lo que se denomina efecto expulsión. Cuando recibe mucho crédito el sector público, recibe los ahorros de la sociedad. Y los ahorros de la sociedad no son infinitos. O se van a un agente económico o se van a otro. Cuando se van al Estado, no se van a las empresas. O si se van a las empresas, se van a un precio más alto. Por lo tanto, las empresas tienen más problema a la hora de renovar su equipo capital, a la hora de hacer nuevas inversiones. Esto, que lo sabemos, que nos lo explica la teoría, una vez más viene contrastado en los datos que podemos ver aquí ahora mismo en pantalla. Por lo tanto, dos graves problemas: productividad y crecimiento económico, ¡boom!, al suelo. Tercer punto. Este punto es curioso porque yo llevo años, bueno, ya bastante tiempo desde que están haciendo las barbaridades monetarias. Bueno, ahora lo ven retrospectiva uno y dice, pues estaba clarísimo que venía inflación, y de hecho en algún otro foro aquí mismo hemos hablado durante bastante tiempo de los problemas que iba a generar todas las medidas que se estaban tomando los bancos centrales y los gobiernos del mundo, y que iban a generar inflación. Pues sorpresa, sorpresa, generaron inflación. O sea que al final no hay nada más práctico que una buena teoría, decía un profesor mío, Huerta de Soto. O sea que al final la teoría te dice, va a haber inflación, y resulta que hubo y está habiendo inflación. Esto es interesante, es básicamente a lo largo de los siglos qué ha pasado con los países que empezaban a entrar en algún problema de pagos, en algún problema de pago de deuda pública. Veis aquí que tengo desde inicios del siglo XIX hasta básicamente hoy, hasta finales del XX. Entonces vemos que, y esto es interesantísimo, en el siglo XIX no generaba problemas de inflación que la moneda, que un Estado impagara. Esto es un poco largo de explicar, pero por hacerlo muy cortito, básicamente es porque aquí la moneda, todavía había moneda metálica. Cuando tu Estado quebraba, tú no tenías un papelito, tú tenías una moneda o tenías un papelito que te prometía entregar una moneda, ibas al Banco Central, lo cambiabas y se acabó. Entonces, curiosamente, el exceso de deuda pública con moneda metálica, no digo que no ejerza ningún efecto, pero desde luego es muy limitado en los precios. Pero desde que tenemos este sistema monetario bastante ineficiente que tenemos ahora mismo, pues resulta que están hipervinculadas la inflación con la deuda pública. Quizá en la parte de preguntas, si hay alguna pregunta, puedo aclarar esto, pero desde luego los datos tampoco dejan lugar a dudas. Cuando quiebra el Estado, cuando tiene problemas de exceso de endeudamiento el Estado, cuando tiene problemas para pagar, aparece inflación rapidísimamente. Esto es lo que se suele denominar, si a alguien le interesa, lo quiere buscar ahí en internet, teoría cualitativa del dinero versus la teoría cuantitativa. Bueno, por lo tanto, pues inflación. Era fácil preverlo, lo sabíamos y llegó la inflación. 7% en Estados Unidos, como no hay inflación desde el año 82, desde que Reagan puso fin a la escalada de precios de los años 70. Pues estamos en una situación similar hoy en día, muy similar. Y pues el cuarto es casi lógico, casi evidente. Pues ¿qué pasa cuando te endeudas de más? Pues es que esto no hace falta un economista para explicarlo. Si me endeudo y no puedo pagar, pues quiebro. Pues eso es lo que pasa cuando, pues con los estados igual, pues quebramos. Esto es un estudio histórico que también hacen dos economistas muy famosos, y yo he metido aquí además a Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? Que es básicamente cuál es la deuda pública versus el ingreso fiscal. Aquí es donde interesa ver el ingreso fiscal. ¿Por qué? O el ingreso del Estado, que no siempre son iguales, aunque en Guatemala sí son casi iguales. La idea es que los países no pagan con el PIB. El PIB es la generación de valor de toda la economía. Los países pagan con los ingresos públicos. Por fortuna,
todavía los estados pueden meternos más o menos la mano en el bolsillo, pero tienen límites a la hora de hacerlo. Por lo tanto, no tiene sentido computar el PIB para ver la capacidad de pago de un país. Es como si yo, pues como si yo agarro todos mis vecinos de la colonia donde vivo y digo, bueno, mi deuda en comparación con la de todos mis vecinos, con el ingreso de todos los vecinos es poco. No, eso es injusto. Con mi ingreso, el ingreso del Estado son principalmente ingresos fiscales, aunque en otros países, ahora nos va a hablar Roberto, México sí tiene una situación un poco diferente a la de Guatemala. Bueno, ¿dónde están los diferentes? ¿Cuándo han quebrado? Este gráfico nos dice cuándo han quebrado los diferentes países que están en diferentes regiones del mundo en este indicador. Pues han quebrado en Asia cuando llegan bastante alto, casi un 500%. Es decir, cuando el ingreso fiscal, la deuda es 5 veces el ingreso fiscal. En Latinoamérica, 4,7 veces, en Europa un poquito más bajo, 3,7 y en África 2,89. ¿Dónde estamos ahora mismo Guatemala? Que todo el mundo cree que Guatemala está poco endeudado. No es cierto. De hecho, está muy parecido en este indicador a la media mundial. Estamos aquí. Estamos empezando a tocar el límite donde en algunas regiones económicas históricamente ya han empezado rápidamente a impagar todo el mundo. Entonces, y esto sube, acordaros lo que hemos visto antes, no está bajando, va a seguir subiendo. Todas las expectativas del Fondo Monetario Internacional, que suelen ser muy benignas con los estados, son que siga subiendo. Y esto es interesante porque no va a acabar aquí. Y ya con esto voy terminando, que creo que tengo nervioso a Luis Pedro. Estas son las condiciones crediticias en el mundo. Básicamente no es todo el mundo, pero la mayor parte del mundo, la mayor parte de PIB del mundo está aquí. Entonces, lo que hemos visto, esto cuando está por debajo de cero, este loosening es básicamente condiciones crediticias suaves o cada vez más laxas, más fácil conseguir crédito. Y este tightening que está para arriba, de cero para arriba, es cuando todo lo contrario, se restringen. Una de las causas de la inflación actual más o menos se entiende que es por las medidas de los bancos centrales que han llevado a esto. Entonces, esto se va a dar la vuelta. ¿Qué pasa cuando se dé la vuelta? Que el grifo de dinero barato, gratis y endeudamiento se va a cortar. Cuando se corte, los estados van a empezar a decir, ¿y yo cómo renuevo la deuda? Voy a tener que repagar la deuda, ya no gastar más de lo que ingreso, sino encima repagar la deuda. Y no tienen recursos para hacerlo. Cuando pase esto, o nos van a subir los impuestos, tomen nota, esto va a pasar en el corto plazo en todas partes del mundo, o nos van a subir los impuestos, o va a haber quiebras soberanas masivas. Cualquiera de las dos cosas son horribles para la economía. La subida de impuestos es horrible en el largo plazo, la quiebra soberana es horrible en el corto plazo y si no sale bien de ahí, potencialmente también en el largo plazo. Tenía otra gráfica, pero como voy demasiado mal de tiempo, si me la preguntan, la saco. Así que nada, muchas gracias, gracias por escucharme y bueno, pues soy todo oídos para las posibles preguntas. Muchísimas gracias, Dani. Como siempre, pues excelente tu presentación, muchísima información. Lamento que te tengamos que cortar porque te podríamos escuchar muchísimo más tiempo. Normalmente lo que hacemos es que Dani da la dirección de sus redes sociales al final del webinar y pues las personas interesadas se pueden comunicar con él. Él usualmente o ya ha compartido parte de o está en la mejor disposición de compartir esta información para que ustedes puedan hacer análisis. Es que lo vamos a hacer así como siempre, Dani, y pues nuevamente las disculpas del caso por tenerte que interrumpir, pero el tiempo es el recurso más escaso de todos y nos apremia. Perdón. Sí. Ahora, sin más, vamos a entrar a la exposición del doctor Roberto Salinas. Como les decía, él es el director para América Latina de Atlas Network, que es un tanque de pensamiento de defensa de la libertad de los más importantes del mundo. Y el doctor Roberto Salinas de México tiene uno de los CVs más impresionantes que hay, de verdad. Búsquenlo en el internet. No se los puedo resumir porque es demasiado extenso, pero realmente es demasiado bueno contar con Roberto en esta oportunidad, como siempre, y pongan muchísima atención a lo que él va a decir, porque estoy seguro que todo lo que él nos dice es sumamente disruptivo y para más adelante vamos a entrar ya en esta conversación abierta y franca y ojalá podamos tener también intercambio con nuestra audiencia. Pueden empezar a escribir ya sus preguntas al chat y en el Facebook Live, que serán, pues, me las van a pasar y gracias al equipo que nos apoya de la asociación la propiedad privada desde Guatemala. Así es que, sin más, doctor Salinas, por favor, adelante. Roberto, creo que estás en mute.
Disculpen, mal de Zoom, es un No mal de falla. Zoom. Disculpen a todos, muchísimas gracias por tan amable presentación. La verdad es que ha sido un privilegio poder compartir estas reflexiones contigo, con Dani, con el auditorio que nos ha venido siguiendo. Pues ya vamos para 2 años que iniciamos estos ejercicios y siempre son reflexiones sumamente ricas que nos dejan mucho. Yo por mí me hubiera seguido otros 10, 15, 20 minutos escuchando a Dani. Dani, te felicito por una exposición tan clara de temas que suelen ser muy complicados ya dentro de lo que es el lenguaje económico, y poder articularlos en una forma tan clara creo que nos ayuda mucho a entender el momento que estamos pasando. Incluso ahí te vamos a pedir a ver si después también compartes la presentación. Una cosa que me saltó mucho a la vista son aquellos datos de los dos famosos economistas que mencionas, que son ni más ni menos que Ken Rogoff y Carmen Reinhart. Carmen Reinhart es ahora la vicepresidenta ejecutiva y economista en jefe del Banco Mundial, y el tema de la deuda siempre ha estado muy presente, no tan solo deudas públicas, sino también deudas privadas, y tienen un famoso libro que se llama Esta vez es distinto, que es irónico el título, porque la idea es que en 800 años de crisis financieras nunca jamás ha sido distinto. This time has never been different. Siempre es lo mismo, es el exceso, puede ser 90% o más arriba, pero es la borrachera de la deuda pública, es vivir del dinero de otros, gastarlo, malgastarlo, entrar en una situación en donde cuando viene el ajuste suele ser enormemente doloroso, a menos de que haya, como en el caso que hemos visto desde la pandemia, una circunstancia en donde esta enorme expansión fiscal y apoyo monetario que han vivido las economías, ya sea las emergentes que nos compartió Dani, o sean los países desarrollados, o sea Asia, por todo el mundo. Quizá México puede ser uno de los pocos ejemplos, y ahorita regreso a ese ejemplo, pero ahí lo que hemos tenido es una situación. Un economista, Brian Westbury, dice: hagan de cuenta que el cuerpo económico entró en un choque, en una crisis, y ha estado viviendo a punta de morfina. Pues eventualmente eso le va a alcanzar al cuerpo económico, no puede vivir a punta de morfina, al contrario, el resultado puede ser mucho peor. Yo creo que hoy en día hablar de bajar impuestos es una verdadera locura dentro de lo que es la narrativa de lo que podría llamarse mainstream policy, es decir, de lo que se está hablando en políticas públicas. Una razón es porque, bueno, el tremendo miedo de quitar ese tipo de morfina fiscal que hoy alimenta cualquier expectativa de crecimiento, justamente cuando estamos en una época de pospandemia. La otra es lo que la revista The Economist señalaba en la semana pasada: el surgimiento de ya no el nanny state, sino el bossy state, es decir, el nuevo intervencionismo donde tenemos, con la excusa que Dani nos mencionaba, con la excusa de cualquier cosa, puede ser la pandemia, el cambio climático, puede ser la alimentación, puede ser la cultura, cualquier cosa en donde el Estado pueda meter su mano. Estamos viviendo unas circunstancias en donde, por más bien intencionado que sea un gobernante, lo que está sucediendo es que está fortaleciendo un instinto autocrático muy poderoso. Ha llegado a niveles tan ridículos que, por ejemplo, en Argentina prohíben la compra de billetes de avión a través de tarjetas de crédito. ¿Qué justificación tiene eso? Pues realmente no lo sabemos, más allá de fortalecer esa autocracia. O la forma en que tal o cual, si nos estacionamos el automóvil, o prácticamente todos los aspectos de la vida hoy en día están siendo regulados por esta masiva expansión de lo que Phil Hamburger en Estados Unidos llama el Estado administrativo, es decir, el aparato burocrático. Entonces, pues bajarle la liquidez o la sangre fiscal a ese enorme pulpo burocrático que hoy está expandiéndose, pues realmente pues es un debate que prácticamente está perdido desde el inicio, y tenemos que ver la forma en que le podemos dar la vuelta. Hay algunos también, mucho más también digamos, de la escuela de la disciplina fiscal, que si bien aplauden la austeridad,
también tienen miedo de bajar impuestos si estos no están debidamente financiados. Es decir, ¿de dónde va a sacar el Estado el dinero? Entonces es un debate que se ha dado del recurso. Es un debate que se ha dado en diversas escuelas, pero que dicen, y que en inglés se llaman unfunded tax liabilities. Es decir, bajas impuestos, bueno, quiere decir que tu ingreso fiscal, por lo menos en el corto plazo, va a ser menor. ¿Y cómo lo vas a financiar? Pues evidentemente que lo vas a tener que financiar a través de un aumento de deuda. Pero como vemos en las gráficas de Dani también, independientemente del nivel impositivo que existe, hemos visto una explosión masiva de deuda pública. Si lo tratamos de traducir a lo que es el ambiente cotidiano de una familia, en donde verdaderamente hay que economizar. Vaya, yo soy creyente que el ama de casa es quizá a veces una mejor economista que cualquier burócrata perfumado graduado de las universidades con mayor credenciales en el mundo, porque hay que aprender a economizar. Y economizar no significa ciertamente el abuso constante y sonante de lo que es la deuda y la tarjeta de crédito. Eso llega a rebasar a cualquier familia que trate de hacer eso. ¿Y por qué no entonces aplicar el mismo principio al Estado? Ahora, ¿por qué bajar impuestos en esta situación? Yo creo que habría que regresar a ciertos principios. Este gasto público y estas explosiones que nos compartía Daniel en sus gráficas, y vean ustedes la incapacidad de pago, particularmente en aquella gráfica de los países iberoamericanos, cómo la deuda por mucho supera la capacidad de pago. Es como estar endeudados en vez de 3 de activo y 1 de deuda, es al revés, 3 de deuda y 1 de activo prácticamente. Bueno, pero eso quizá pueda ser algo que se pueda debatir en una empresa, en una microempresa, en el sector privado, en aquellos que invierten. Pero en este caso, lo que estamos viendo es una explosión de deuda pública y muchas veces, sobre todo al burócrata y al político, se le olvida que esa deuda pública es del público, no es del Estado, no es del gobierno, es de nosotros o de mis nietos o de mis bisnietos o tataranietos, porque aquí con estas explosiones de deuda ya tenemos a los tataranietos ya endeudados, los erarios inexistentes que no han nacido, no tienen poder de voto democrático y sin embargo hoy ya tienen una carga de deuda para futuras generaciones. Un principio básico es eso, el gasto público es del público y habría que ver la forma en cómo regresárselo al público. Alan Reynolds, hace mucho, un afamado economista estadounidense, hablaba mucho del equilibrio de ver, el Estado necesita financiar sus labores básicas y más allá de eso, tiene que ser un debate ciudadano sobre qué queremos que el Estado haga y no tomarlo como un hecho. Ciertamente no tomar como un hecho la expansión del llamado Boss State. Ahora, sigue habiendo una corriente muy importante de pensamiento que piensa que con una reducción de impuestos en el mediano y en el largo plazo, e incluso puede ser en el corto plazo, esto tiende a favorecer enormemente una aceleración de un crecimiento sostenido. No es un crecimiento a base de esa morfina que yo mencionaba, sino a base de inversión productiva que empieza a ver que un régimen con bajas tasas impositivas y sobre todo que la reglamentación, que la normatividad alrededor de esas tasas bajas también sea sencilla. Que Luis Pedro, es un tema que se nos olvida, es el ejercicio de tratar de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. A veces nos rebasa las 24 horas que hay en el día y se vuelve algo verdaderamente exasperante. Un poco más adelante les voy a compartir un link en el chat de un estudio que hicimos en Atlas Network el año pasado sobre el índice burocrático en América Latina y vemos que en países como Argentina, Venezuela, Colombia, ciertamente México, independientemente de su nivel impositivo, hay pequeñas y microempresas que tienen que dedicar hasta 6 de 8 horas laborales simplemente al cumplimiento de la normatividad fiscal. Estos laberintos fiscales que solo algún verdadero docto o brujo puede entender, hacen un enorme daño y representan un enorme costo de transacción simplemente al hecho de querer trabajar, de desear y de dejar trabajar. Ahora bien, también para no extenderme en tiempo, creo que este es el momento de pensar muy, pero muy, muy fuera de la caja
en el tipo de políticas públicas que logren reducir esa deuda pública que nos compartía y los peligros que eso conlleva, que nos compartía Daniel, pero también que logren llevarnos a un nivel impositivo en donde prácticamente un niño o una niña de 9 años de edad pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. Como dice Richard Epstein, leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Y qué mejor de una fórmula en donde haya un impuesto al consumo o al valor agregado. No voy a entrar en los temas técnicos de por qué uno es diferente de otro, pero más bien a través del consumo, y un impuesto sobre la renta que sea relativamente bajo. Aquí había un economista importante, un político de Economist muy importante en México hace muchos años, Pedro Noyola, que le hablaba la fórmula 20-20. 20 de IVA, 20 de impuestos sobre la renta y se acabó. Cero impuestos especiales, cero impuestos a las golosinas y los carbohidratos, o al alcohol, o a la transmisión de bienes inmuebles, o a los automóviles nuevos, y si sé más, es quedarse simplemente con 2 impuestos. Y de ahí hay varias variaciones, no tiene que quedar en 20-20, puede ser 10-10, por ejemplo. Y yo considero que es muy importante que particularmente países emergentes logren tratar de homologar o de hacer uniforme el impuesto al consumo, el IVA. Esto parece aterrador que venga de parte de un supuesto abogado de las ideas de la libertad, pero el problema que a veces se nos olvida es que si bien esto afecta a las clases más necesitadas y a los segmentos populares de menores ingresos, a la misma vez también estamos capturando a aquellos que están dejando de pagar. Entonces, si yo tengo un impuesto al valor agregado, digamos, del 10%, pero es absolutamente a todo, incluyendo alimentos y medicinas, ¿sí? Voy a poder capturar a aquel que sí puede pagar por aquellos alimentos y medicinas. Usualmente lo que pasa en las situaciones, por lo menos que conozco, y ciertamente es el caso en México, con estas exenciones, lo que está pasando es que el pobre está subsidiando al rico. Resultan regresivas esas exenciones fiscales, aunque parecen ser instrumentos de justicia fiscal. Por cada peso que se está subsidiando al que menos tiene, se está subsidiando de 4 pesos y hasta más a aquellos que sí pueden pagar. Eso no quita que por el lado del gasto y de lo que podría denominarse lo que Milton Friedman llamó un negative income tax, un impuesto negativo a las clases más necesitadas, aquellos que no pueden pagar ese incremento de IVA una vez que se va del 0 al 10% o al 15 o al 20 o lo que sea, ¿sí? Que a ellos sí se les puede ayudar a través del gasto, no a través de una reducción de impuestos, sino a través del gasto. Y nos quedamos con una reglita que sea totalmente uniforme, y del consumo nadie se escapa. Entonces, al que verdaderamente se ven aprietos, que 70, 80% de su ingreso se va a medicinas y se va a alimentos, ahí es donde el supuesto Estado subsidiario puede construir una red social inteligente de apoyos de subsidios que sean completamente directos y desintermediados por la burocracia. Esto es algo fuera de la caja. No estoy diciendo que es la varita mágica o la solución, pero es algo que podríamos considerar a futuro. Otra idea que les dejo y que con mucho gusto podemos abonar en los minutos que nos quedan en las preguntas y respuestas es considerar la constitución de lo que se llaman fondos soberanos ciudadanos. Si al final del día el gasto público es del público, entonces los ingresos fiscales, sobre todo de los commodities, si llámese minerales o podría ser el café en Guatemala, el petróleo en Colombia, en Ecuador, en Brasil, por no decir Venezuela, y también en el caso México, que pertenezcan a un fondo que no es del gobierno. El gobierno pone las reglas en donde se debe de operar ese fondo, es de los ciudadanos y que por lo tanto eso rinda dividendos a los ciudadanos. Esto pasa en algunos casos, como puede ser el caso de Alaska. Bueno, pues Alaska tiene una población de 400,000, quizá en poblaciones de esa naturaleza se pueda hablar de esto. Pues caray, pero yo creo que vale mucho la pena explorar de cómo cortarle las manos a esa expansión de un leviatán moderno que necesita más y más y más deuda pública y más sangre fiscal para poder expandir esos tentáculos y decir, no señor, esto es del ciudadano.
Ahora, puede ir a una cuenta de ahorro a largo plazo. Esto es lo que han hecho en Noruega, en donde no tienen a los tataranietos endeudados, más bien ya su pensión está financiada. Esta es una forma de pensar fuera de la caja y de atacar el tema de la deuda pública en una forma que sea sana y sostenible y que llegue pues a un nivel en donde pensemos en ciertas reglas fiscales a futuro y el impacto entre generaciones que tiene, porque hoy en día la deuda que se está adquiriendo, sobre todo para generaciones de 18 a 30 años, con las miles de ocurrencias que hay, pues no se dan cuenta que los de 18 a 30 años, en los próximos 100, cuando nazcan y en 100 años en adelante, van a tener que pagar la borrachera la borrachera fiscal y financiera que hoy se está llevando a cabo. Quizá como la misma Carmen Reinhardt y el mismo Ken Rogoff dijeron al principio de la pandemia, esta vez con la pandemia sí es distinto y ahora sí necesitamos, por lo menos en el muy corto plazo, salvaguardar lo que es el hogar y sí endeudarnos todo lo que sea para poder pasar por lo menos el confinamiento. Puede ser algo a debate. Independientemente de lo que digan ellos, creo que estamos en una circunstancia en donde hay una genuina adicción a esa morfina fiscal y se tiene que hacer algo para atacarlo. Más allá de eso, pensamos que ahora es el momento de retomar el tema de bajar impuestos, de hacerlos sencillos de cumplir, de hacerlos uniformes y de pensar de cómo crear la conciencia colectiva que el gasto público no es del gobernante en turno, no es del partido político, no es del burócrata nalgón, es mío, es un derecho de propiedad. Y yo lo cedo para que pueda recibir algo a cambio. Si no, pues hay varias consecuencias que se generan de ellos. Pero bueno, con eso yo creo que es más que suficiente para iniciar un diálogo con nuestro público. Disculpas también a Dani y también a Luis Pedro por el abuso del tiempo, pero verdaderamente, como vemos, es un tema fundamental. Para nada, Roberto, muchísimas gracias. Igualmente, tremendamente ilustrativo todo lo que nos dices, con una claridad espectacular. Es evidente la experiencia didáctica tanto de Dani como de Roberto. Eso es valiosísimo porque, como bien lo decía nuestro mentor Manuel Ayau, pues las cosas difíciles hay que explicarlas de una forma fácil, porque si no es que no las entiendes muy bien. Entonces tienes que explicar las Así es. cosas de una forma fácil, aunque puedan ser complejas. Y retomando un poquito, yo ahorita que vamos a entrar en la discusión abierta, retomando un poquito el tema del título de nuestro webinar el día de hoy, de bajar impuestos y austeridad en el gasto público, será la ruta a seguir. Ahora, Dani nos daba unos números verdaderamente terroríficos. No hay otra palabra. Yo trato de ser objetivo, trato de ser una persona racionalmente optimista, pero tampoco podemos negar lo evidente. Y lo evidente es lo que Dani nos presenta, son números fríos, no son, son moralmente neutros, simplemente es lo que es. Y la deuda pública ha crecido en todas partes del mundo, más o menos en algunos lugares. Y al final, por cierto, solo hago un paréntesis, cuando Roberto habla del tema impositivo y todo esto, los invito a que busquen ahí en el internet todo lo que es el sistema impositivo de Hong Kong. Hay una publicación del Banco Mundial que se llama Paying Taxes, pagando impuestos, es gratuito, todo lo pueden bajar, todo lo pueden buscar ahí en el internet. Busquen cómo funciona el sistema impositivo de Hong Kong. Antes de que, por supuesto, lo invadiera ahora China y no sé qué desastre va a ser, pero anteriormente a esto es espectacular cómo funciona el sistema impositivo de Hong Kong, siempre catalogado entre el ranking número 1 o número 2 a nivel mundial, pero de eso no dicen mucho los señores del Banco Mundial. Pero bueno, retomando el tema de esta digresión. Hay algo que me dejó muy preocupado, Dani, al final de tu intervención. Y Dani nos dice, y quisiera también las acotaciones de Roberto sobre esto. Dani nos dice, miren, ya nos endeudaron, ya nos fregaron. Aquí hay dos soluciones. O nos suben impuestos o van a haber unas magnas quiebras soberanas. Y la pregunta es, ¿será que bajar impuestos y austeridad en el gasto público pudiera ser realmente una tercera ruta, una tercera vía, que ahorita nadie está diciendo, porque nadie de los políticos de ningún país del mundo estaba yo escuchando, bueno, en algún momento
digamos, antes de pandemia, Trump pues anunció una rebaja en impuestos, la hizo, hubo algunos efectos positivos. En el pasado, pues Aznar hizo una rebaja de impuestos importante en España, hubo resultados interesantes. Guatemala ha tenido lo propio, creo que todos los países de alguna forma u otra hemos tenido algunas experiencias en eso. Pero yo quisiera preguntarles aquí, quisiera escuchar la respuesta de los dos. ¿Hay una tercera vía a aumentar impuestos o a quebrar soberanamente? ¿Hay una tercera vía que pudiera ser realmente la austeridad y una baja de impuestos, que esto permitiera más recursos para los gobiernos y hacerle frente a esto que se nos viene, que tenemos ya estas crisis financieras, unos más adelante que otras, pero que la tenemos, la tenemos? Quisiera escucharlos. ¿Quién empieza? Dani, adelante, porque hizo una alusión ahí personal. Sí, como era alusión y tengo ganas de contestarla, entonces va. Mira, pues voy a traer a la mesa un concepto de un economista que murió hace poquito, que se llama Alberto Alesina, que pues era un tipo pues de los de, si lo quieres ver así, muy ortodoxos, vieja escuela, y que se atrevió de alguna manera a desafiar la macro convencional. ¿Qué nos dice la macroeconomía convencional? Pues que cuando el Estado gasta, genera lo que se llama una política fiscal, también monetaria, puede ser expansiva. Y cuando el Estado gasta y genera esa política fiscal expansiva, es como la morfina de la que nos estaba hablando Roberto, pues genera, en algunos sectores genera ingresos, y esos ingresos hace que contraten personas, y bueno, eso es básicamente lo que nos dice. Hay más profundidad aquí, lo que tú quieras, pero básicamente a grandes rasgos esto es lo que nos dice la teoría macro al uso, la teoría macroeconómica más extendida hoy en día. Curiosamente, Alberto Alesina pone encima de la mesa el concepto de política fiscal expansionary fiscal contraction policy, lo que sería algo así como una política fiscal contractiva, es decir, una bajada del gasto público, es decir, curiosamente el Estado deja de gastar, no gasta más, y sin embargo tiene efectos positivos sobre la economía. Y parece medio contraintuitivo con lo que acabamos de explicar, pero tiene bastante más sentido del que parece. Él llega y dice, mirad, ¿cuál es el problema cuando ya tienes una crisis casi en ciernes como la que tenemos ahora mismo? Por eso tiene sentido Alesina aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos una consolidación fiscal. ¿Qué es una consolidación fiscal? O sea, necesitamos que de alguna manera cuadrar ingreso y gasto. Los estados al final nunca devuelven la deuda, lo único que ocurre es que de alguna manera, si lo consiguen una consolidación fiscal, no gastan más de lo que ingresan y esperan simplemente que el crecimiento económico diluya la deuda. Esto es básicamente ya funcionando así demasiado tiempo, por desgracia. El crecimiento económico y la inflación, las dos cosas. Pero, entonces, ¿cómo conseguimos la consolidación fiscal? Y lo que él dice es, bueno, o incrementamos impuestos o bajamos el gasto. Una de las dos cosas. Y ahora dice, ¿cuál funciona mejor? Entonces, se pone a hacer también con estadística, a separar diferentes episodios de países que han tenido problemas en la deuda pública y para hacer pagos, y dice, pues mirad, sinceramente, aquellos países, ya estadísticamente hablando, aquellos países que han tenido éxito en su consolidación fiscal son los países que han bajado el gasto, no los que han incrementado impuestos. De hecho, cuando incrementas impuestos, usualmente dañas tanto a la economía privada que usualmente esto es algo que se conoce como la curva de Laffer, pero no tiene por qué ser curva de Laffer, simplemente una elasticidad del impuesto. Tú subes el impuesto y dices, los políticos siempre hacen la cuenta, en España se dice la cuenta de la lechera. ¿Qué es eso, básicamente? Oye, pues le subo el impuesto a esto y como se genera tanta actividad, le voy a cobrar a esa actividad el 10% del impuesto, por ejemplo. Y eso nunca pasa así. Cuando tú pones el impuesto, muchos de lo que están generando actividad, muere la actividad o se pasa al sector informal y pierdes todo el impuesto. Tanto si se pasa al sector informal como si muere la actividad por completo, en los dos casos pierdes todo el ingreso. Esto es interesantísimo. Es una de las razones por las cuales, curiosamente, bajar gasto público tiene un efecto expansivo en la economía, porque de alguna manera estás dándole a entender a la gente que no solamente no estás subiendo impuestos ahora, sino que tampoco los vas a subir en el futuro. Esto es lo que en economía se conocía como la equivalencia ricardiana. Si yo sé que tiran deuda pública ahora, si la van a tirar, me van a cobrar impuestos mañana. Entonces, de alguna manera, Alberto Alesina nos venía a decir empíricamente, estadísticamente, lo que
parecía contraintuitivo para la economía moderna, pero que ya sabemos desde hace siglos, en realidad, en la economía clásica, que es que bajar el gasto público tiene efectos expansivos y beneficiosos sobre la economía, no todo lo contrario. No sé si eso te contesta la pregunta, Luis Pedro. Bueno, ahora quisiera escuchar qué es lo que piensa Roberto. No, bueno, digamos, otra forma de ponerlo es que ese afecto alesinesco de Alesina se podría llamar crowding in, ¿no? Lo que llaman algunos. Es decir, si yo retiro gasto público, si yo retiro recursos para financiar el gasto público, pues tiene un costo de oportunidad, porque o haces una cosa o haces otra. O gasto en todo lo que hace el gobierno, o entonces yo me lo puedo gastar en lo que yo quisiera gastarlo si fuera mi dinero, para bien o para mal. Y la tendencia tiende a ser, el efecto expansivo justamente es uno en donde, pues si me lo regresas a mí, ahora depende de mí la forma en que lo voy a gastar. Justamente el propio Friedman, que creo que fue profesor de Alesina, pero que dice muchas cosas muy similares, en ese espíritu de Manuel Ayau de explicar las cosas difíciles en fáciles, decía, mira, lo que pasa es que cuando yo gasto mi dinero en cosas que a mí me importan, pues voy a cuidar mucho la forma en que me lo gasto y en qué me lo gasto, ¿sí? Pero cuando yo gasto dineros de otros en cosas que son mías, pues no voy a cuidar mucho de dónde viene, sin embargo, sí voy a cuidar mucho en qué me lo gasto. Y cuando gasto dineros de otros en cosas que no son mías, pues me vale un cacahuate, ni de dónde viene, ni cómo me lo voy a gastar. Y de ahí nace, pues el lema del que parte y comparte suele quedarse con la mejor parte. Es decir, ya está un tema que no vamos a meternos ahorita, que es la corrupción. Pero si bajo impuestos o pongo austeridad y de esa forma hay un crowding in, yo recibo ese ingreso, después la tendencia va a ser que se va todo ceteris paribus, es decir, si todo permanece igual, pues que probablemente lo voy a gastar en una forma con un menor costo de oportunidad, o sea, mejor que lo que haría pues un burócrata que se cree saberlo todo, pero que le vale un cacahuate la forma en que está gastando ese dinero. Y esa es la forma sencilla de explicar ese efecto de Alesina, que creo que también Dani fue alumno de Robert Mundell, otro que falleció el año pasado, y que también él hablaba mucho de la estabilidad monetaria, pero siempre decía, oye, la monetaria y la fiscal son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y es muy importante tener una regla fiscal que sea sencilla y que el impuesto, particularmente que el impuesto sea bajo. Ahora, vamos a ver un poquito. Yo quisiera contextualizar algo que me encanta como lo dice Roberto. Y yo he dicho mucho en mis intervenciones públicas, siempre digo que la deuda pública es el verdadero opio del pueblo. Y Roberto nos dice que realmente es una droga. El gasto público es una droga. Simplemente te acostumbras a él y te encanta y es así como el pecado, que es agradable, ¿verdad? Y que gusta y que la pregunta es cómo vamos digamos, si podemos, ustedes acaban de contestar ahorita de que sí hay una tercera vía, que digamos hacia todo ese endeudamiento que se ha dado y ese gasto público tan terrible que hemos visto, sobre todo en los últimos años, sí hay la posibilidad, digamos, de bajar impuestos y de contener el gasto público, sí podría ayudar a activar la economía y aumentar la recaudación fiscal vía el crecimiento económico. Eso está demostrado económicamente. Eso es, digamos, lo técnicamente correcto y aconsejable. Ahora, lo viable y políticamente, digamos, esos son otros 100 quetzales, porque el populismo, aquí nos tenemos que enfrentar no a lo técnico, no a lo que dicen los libros, sino cómo vendemos estas ideas para el populista. Estoy escuchando ahorita parte del discurso, y disculpen ahí la digresión, estaba viendo un poquito del discurso de Xiomara Castro en Honduras, que ya ofreció electricidad gratis para todas las personas, para la mayoría de las personas que tienen ingresos bajos en Honduras, que es la mayoría de la gente, ya ofreció luz eléctrica, energía eléctrica gratis y que lo van a subsidiar los que más tienen. Y entonces, y empiezan ahí el tema de subsidios y gastos públicos y hacen una mezcolanza antieconómica terrible. Y esto se vuelve una droga y sabemos que las drogas, sabemos a dónde te llevan y cómo terminas si tú abusas de las drogas. Pero ¿cómo podemos, digamos, romper
¿O cuál sería su recomendación o de las experiencias de éxito que ustedes han visto? Porque las han habido, hemos visto en República Checa, en Estonia, en Nueva Zelanda, vemos en Irlanda del Norte, digamos, bueno, en el Chile de los 80s, pero eso ya no fuimos muy atrás, pero digamos más recientes hemos visto algunas historias de éxito. ¿Cómo podemos llegar a la gente, aparte de este tipo de webinars? ¿Cómo podemos convencer a un político que pueda ser atractivo a vender estas ideas? Yo creo que hay que ensuciarse un poco las manos y pensar muy fuera de la caja, casi como si fuera una especie de caballo de Troya. Por ejemplo, en países dotados con recursos naturales abundantes, ¿no? Se genera el fenómeno que Mansur Olson llamó el resource curse. Es decir, son países ricos con gente pobre. Y pues ahí está el mejor caso, es Venezuela, ¿no? Mientras que Hong Kong, vamos a ver qué pasa ahora, pero Hong Kong pues no tenía absolutamente nada, o Corea del Sur, que tiene pues prácticamente tres cosas, ¿no? Tierra, agua y sudcoreanos, y un vecino al norte de la frontera bastante más hostil que el que tiene México, ¿no? O Guatemala. Pero bueno, vaya, el punto es que realmente son las instituciones, las ideas y el espíritu empresarial y la economía del conocimiento las que impulsan el desarrollo y la prosperidad. ¿Cuál es una forma en donde lo que tenemos que hacer es que el propio ciudadano se rebele en contra del gobernante? Aquel que promete electricidad gratis, educación gratis, raquetas de ping pong gratis, tortas gratis, todo gratis, no es gratis. Alguien lo va a pagar. Claro que esta es una de las personas justamente que no se tienen que interesar de dónde viene el dinero ni en cómo lo van a gastar. Entonces pueden prometer a diestra y siniestra diciendo, bueno, pues es que lo pague el más rico, cuando realmente es ese 1%, pues ya el 90% de su capital lo tiene refugiado o invertido en algún otro lugar, y por eso Honduras está como está, y por eso nuestros países están como están, la enorme cantidad de recursos que estamos dejando sobre la mesa. Yo creo que hay que estudiar, y con mucho gusto podemos hacer un futuro webinar, el caso de los fondos soberanos. No es la mejor solución, no es digamos, la situación ideal. Lo ideal sería que el ciudadano gastara su dinero en su propia forma, pero si tratamos de imponer una muralla, una verdadera muralla china entre operador y regulador, es decir, el gobierno que regula y además opera mi dinero, a ver, no, si es mi dinero, que esté en un fondo, que bueno, quizá eso va para mi retiro, pero quizá, como en el caso de Alaska, es un dividendo que por el hecho de yo ser ciudadano, es mi derecho de propiedad, no es del gobernante ni de la presidenta burócrata que anda prometiendo electricidad para todos, ¿no? Porque si electricidad para todos y gratuita, ¿por qué no también gasolina gratuita? Y me pregunto por qué no zapatos Loro Piana gratuitos, y por qué no todo lo demás, que todo sea gratis, como si todo fuera abundante, como si no existiera la escasez. Esta verdadera lógica antieconómica es una donde yo creo que políticamente, pensando en caballos de Troya, es saber que sea algo ciudadano, en donde va a haber un amplísimo apoyo ciudadano, de decir, fíjate que el petróleo es nuestro. En México dijo Lázaro Cárdenas que el petróleo es del pueblo. Pues si es del pueblo, dáselo al pueblo y dale un pedacito de un fideicomiso, un derecho de fideicomiso, no de la paraestatal, ¿sí? No de la paraestatal, Luis Pedro, no de petróleos mexicanos, no. Dale un pedacito de toda la energía, incluyendo el litio, los minerales, el gas de esquisto, todo lo demás, dale un pedacito de eso. Y si alcanza para algún rendimiento, ¿no? En el año, bueno, pues que se reparta como un dividendo. ¿Por qué? Porque yo soy accionista por constitución de eso. Ahora, es una caricatura de algo mucho más amplio que estamos trabajando en un grupito, un task force ahí justamente en Atlas Network, pero esta es una forma en donde le podemos empezar a por lo menos atar las manos al gobernante, que le encantaría entrar a eso, pero cuyo principal obstáculo va a ser el ciudadano, no los Alberto Alecinas, los Dani Fernández y los Luis Pedros que están tratando de explicar, sino el propio ciudadano. A mí no te metas con mi cochinito,
que está transparente y lo puedo ver y no te metas con mi cochinito. Bueno, vamos a ver qué pasa con el fondo de pensiones, por ejemplo, con las AFPs chilenas, donde el ciudadano es el propietario, pero ya el gobierno le quiere entrar. Vamos a ver si el ciudadano realmente ejerce su derecho de defensa. Yo ahí tengo mis reservas, pero bueno, Dani. Sí. Ya en Argentina, sin ir más lejos, ya se lo quitaron en el 2000 y poco. No me acuerdo exactamente el año, pero Dani, se yo lo quisiera quitaron. que el tiempo nos apremia y ya queda muy poco tiempo. Y sí hay algunos ejemplos, digamos, de lugares donde se han bajado impuestos y sobre todo ahorita en la época de crisis, digamos, algunos lugares de Alemania han ofrecido algunos, digamos, bajas de impuestos de IVA, etcétera, para activar economía. Polonia ha anunciado algo en esta línea, pero sobre todo en tu nativa España, en la comunidad autónoma de Madrid, han habido ahí, hay algunos indicios. Mira, yo viví también en Madrid y estudié en Madrid. El socialismo era como una cosa que la llevaban arraigada y uno decía, esta gente no tiene solución. Pero parece que no, parece que el sentido común y obviamente la situación que se vive, la gente no es tonta. Y bien vemos ahora que en la Comunidad de Madrid, donde yo pensaba en el año 2005 que era imposible hablar de bajar impuestos, de la Cataluña, que se mantienen ahí en pinga con Madrid. Resulta que hay muchas empresas que están regresando a Madrid, que se habían ido de Madrid a Cataluña hace 20 años. Pero es impresionante el número de empresas que han cambiado sus oficinas centrales a Madrid precisamente por un tema impositivo. ¿Tú nos puedes contar un poquito de eso y cómo está funcionando? ¿Cómo lo vendieron? ¿Y qué pasó? Sí, bueno, a ver, ahora mismo la mezcla que hay en España es un poco complicada porque tienes las comunidades autónomas, que son como los Länder alemanes, las regiones autónomas, que están gobernadas cada una por un partido diferente. En Madrid, que es la más importante económicamente, está gobernado por un partido muy cercano a las ideas que estamos hablando nosotros aquí y las ponen en práctica. Y resulta que funciona, otra vez sorpresa, como lo de la inflación que hablábamos antes, sorpresa, resulta que unas buenas ideas implementadas terminan funcionando bien. Pero el gobierno de la nación no funciona ya tan bien. Entonces, y el gobierno de la nación a veces no le termina de gustar este modelo de competencia fiscal y lo quieren destruir y lo van a terminar destruyendo. Y esa es la tensión que hay ahora mismo. Ya no es una tensión con los votantes, que resulta que los votantes de Madrid sí han elegido libertad económica y sí han elegido bajadas de gastos y curiosamente sus gobernantes se la están dando. El problema no es ese, el problema es que el gobierno de la nación no le gusta eso porque pone en vergüenza a las comunidades que están gobernadas por su propio partido, que es un partido de izquierdas o de suave izquierda, bueno, no sé qué, esta cosa woke del siglo XXI, ¿no? Es una tontería. Pero sí gastan lo que no está escrito. Entonces, hay una tensión muy fuerte ahora mismo. Y mira, Madrid no es de ahora, curiosamente en 2005 también estaba gobernado por el mismo partido y sí llevan bajando impuestos 20 años, o más de 20 años. Esto es lo que ha hecho que el diferencial entre las diferentes regiones de España se haya agrandado. No sea, uno, si conoce la teoría de la convergencia en economía, es curiosamente la contraria. Cuando tú tienes países pobres es más fácil, aunque hay más profundidad también teórica aquí, pero básicamente la idea es países pobres tienen fácil crecer, solo tienen que copiar a los ricos, mientras que los ricos tienen que innovar constantemente. Entonces se supone que el ritmo de crecimiento de los países pobres es más rápido. Exactamente igual para las regiones dentro de un país y más dentro de un país, porque dentro de un país se tienen unas reglas relativamente similares. Pues curiosamente se han puesto de relieve en las dos grandes regiones económicas de España, que son Cataluña y Madrid. Durante los últimos 20-25 años se han puesto en práctica políticas económicas contrapuestas. Está el liberal clásico Madrid, si lo quieres ver así, tampoco son anarquistas de mercado, ¿no? Pero son liberales clásicos, mejor bajar impuestos que gastar, mejor el dinero, sí te lo dicen cuando hablas con ellos, mejor el dinero en el bolsillo del ciudadano. Así, cuanto más le pueda poner en el bolsillo del ciudadano, mejor. Y si no le ponen más es porque las leyes nacionales no les dejan. Y Cataluña, que es todo lo contrario. Cataluña es la de cuanto más regulemos nosotros, porque somos más listos, cuanto más regulemos nosotros, pongamos impuestos, trabas y organicemos centralizadamente el comercio, la industria o lo que sea, mejor.
Entonces, pues bueno, ha pasado algo que parecía que era impensable hace no tanto tiempo, que es que Madrid sea una economía más grande que la de Cataluña, a pesar de que tiene 1 millón de personas menos. Es decir, esto es algo que ya te digo, que hace 30 años era completamente impensable y ahora mismo el motor económico de España, prácticamente el único, por desgracia, es Madrid. Sí, un caso interesantísimo, pero se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera pues unas breves reflexiones, unas últimas reflexiones de parte de Roberto Salinas, de Atlas Network y también de Daniel Fernández de UFM Market Trends en cuanto bueno, bajar impuestos y austeridad en el gasto público ante esta terrible realidad que hemos visto. El gasto ya estuvo, ya gastaron, ya imprimieron dinero, hay inflación, tenemos una situación complicadísima. Hay gente que simplemente va a seguir enfrentar la realidad y tener que hacer esos ajustes que a veces pueden ser espantosos, hasta en la casa, cuando tenemos problemas económicos, hacer esos ajustes de decir a los miembros de la familia, miren, fíjense que estoy ganando o estoy desempleado o estoy ganando la mitad de lo que ganaba antes y ahora no vamos a poder comprar, ni gastar, ni viajar, ni salir lo que hacíamos. Eso es duro, eso es duro. Decirle eso a la familia es duro. Pues lo mismo pasa en los países y peor porque si no te tienen cariño, porque en la familia pues uno asume que te quieren, pero en la calle probablemente te van a ir a tirar piedras y te van a llenar las calles de gente haciendo relajos, como los hemos visto en muchos pues, lados del mundo. Entonces, sus reflexiones sobre estos buenos ejemplos que hemos estado viendo y que se empiezan a oír con más frecuencia. Y por ejemplo, Estados Unidos, cualquier día, Estados Unidos podía imprimir la cantidad de dinero, podía gastar todo el dinero del mundo porque no importa, porque la gente, el resto de países se tragan los dólares que sean, no importa. No es así, no es así, tuvieron una inflación terrible y los precios están subiendo enormemente y están muy asustados. Hasta el propio banco, las autoridades del Banco Central de Estados Unidos hace poco par de días salieron diciendo que están muy preocupados de que realmente aumentó la inflación mucho más de lo que ellos estaban esperando y están anunciando una posible subida de tasas de interés y entonces empiezas ahí con las interferencias en la economía y todos los sesgos antieconómicos que todo esto produce. Pero bueno, sus reflexiones, por favor, Roberto Salinas de México, Daniel Fernández de España. Tal vez ahora vamos a empezar con Roberto. Dos minutos simplemente. A veces tenemos que caer hasta abajo para darnos cuenta que tirarse a la barranca no era el camino, ¿sí? Y hasta que nos despedazamos. Y pues sí, la inflación regresando a los niveles que estaba antes de Ronald Reagan y cuando entró Paul Volcker y tuvo que apretar el cinturón y subir las tasas de interés arriba de 20%, pues el mercado de capital se secó en una forma muy dramática y esa es la consecuencia que se va a tener que pagar. En anticipación ahorita, la Fed está diciendo, no tan solo que es posible, ya anunció, las voy a aumentar. Y el mercado ya está interpretando que las va a aumentar 5 veces este año. Y eso, para el servicio de la deuda, de esa deuda que nos enseñó Dani, se va a volver un verdadero problema, sobre todo para aquellos países que prometen electricidad gratis a punta de estar financiándose de esa forma. Y la electricidad gratis es que más bien se van a quedar sin luz. Ven ustedes un mapa de Corea del Sur y un mapa de Corea del Norte en la noche y ahí está la diferencia entre good economics y bad economics, o sea, entre una economía sana y con reglas sencillas para nuestro mundo complicado versus la locura de que yo lo voy a hacer todo y yo voy a ser el bossy state que va a regular absolutamente todo. Eso es lo que sucede, eso es lo que ha sucedido en la historia. Esto es solo uno de varios ingredientes que se tienen que comentar, pero creo que, o sea, me parece fundamental que lo empecemos a hablar ya. Bajar impuestos porque lo mío es mío. Muchísimas gracias, Roberto Salinas, desde México. Pues él es de Atlas Network, él es el representante para América Latina de Atlas Network. Le damos desde ya pues, las gracias por su tiempo, por su participación, por sus valiosos aportes al webinar del día de hoy. Y ahora, pues las palabras finales para Daniel Fernández, él es de UFM Market Trends. Así es que, Dani, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Luis Pedro. Bueno, yo solamente una mini reflexión final. Siempre, cuando hay una política económica, la que sea, tiene efectos económicos, tanto si es positiva como negativa. El problema es que nunca son, o rarísima vez son inmediatos. Usualmente tienen un lag más o menos largo de tiempo. Nosotros estamos viviendo ahora mismo la inflación de las medidas económicas que se tomaron como consecuencia del COVID.
Y ahora estaremos sufriendo, en cuanto empiecen a subir tipos de interés, empezaremos a sufrir poco a poco las quiebras de empresas, quiebras de estados y lo que sea, pero no va a ser ahora mismo, va a ser los próximos años. Por eso cuando me decías, bueno, hay una tercera vía, bajada de gasto, ojalá Dios te oiga y yo, pues sí, pero quizá estamos demasiado tarde porque ya hemos metido la pata hasta el fondo. Entonces, ojalá no tenga razón y no hayamos metido la pata hasta el fondo y todavía la podamos sacar. Pero yo creo que vienen tiempos, como dice el proverbio chino, te deseo tiempos interesantes. Yo creo que por desgracia vienen tiempos interesantes. Pues muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Defensa de la Propiedad Privada de Guatemala, les damos nuevamente las gracias a nuestros invitados expositores que nos han donado valiosísimo tiempo, que sabemos que son personas tremendamente ocupadas, pero sus aportes son tremendamente valiosos en estos tiempos difíciles. El webinar del día de hoy, bajar impuestos y austeridad en el gasto público, la ruta a seguir, pues técnicamente parece que sí es la ruta a seguir y es lo que hay que hacer, pero bueno, hay que saberlo mercadearlo, hay que saberlo venderlo, hay que entenderlo. Y yo creo que de las personas que han escuchado este webinar es precisamente el gran aporte que hacen ustedes, no solo con su gran conocimiento, sino la facilidad con la que lo transmiten. Para nosotros eso es muy importante, digamos, lo didáctico de sus aportes, Dani, Roberto, es espectacular y yo de verdad se los agradezco. Le vamos a dar muchas vueltas a este video en redes sociales porque realmente es un aprendizaje casi gratuito. Lo que tienes que invertir es tu tiempo. Sabemos que es el recurso más escaso de todos, pero mucha gente lo desperdicia enormemente. Y pueden aprovechar este webinar de poco más de una hora. Estamos en tiempo. Y bueno, ahí sí que ojalá llegue a los oídos de aquellos actores que tienen la posibilidad de incidir en estos temas, pero también sobre todo a la población en general. Porque si la demanda política no pide estos cambios, la oferta política no los va a ofrecer. Realmente la demanda los tiene que pedir primero antes de que lo ofrezca la oferta, porque la oferta se va por donde va la demanda. Así que muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Asociación Defensa de la Propiedad Privada de Guatemala, en nombre mío, Luis Pedro Álvarez. El día de hoy fue un enorme gusto compartir nuevamente con ustedes y espero pues verlos pronto en un nuevo webinar. Que tengan todos ustedes muy buena noche.